La Voyager 1, que ha estado viajando por el espacio durante más de 45 años, y ahora arrastra una larga barba gris. Nah, no es cierto. De repente comenzó a enviar señales extrañas a la Tierra. Aún más extraño, no hay indicios de que la sonda se haya roto ni nada. Los científicos de la NASA están tratando de encontrar la razón. Entonces, ¿qué pasó exactamente? En primer lugar, déjame contarte un poco más sobre la Voyager 1 y su larguísimo viaje. Se trata de una sonda espacial estadounidense que fue enviada por la NASA el 5 de septiembre de 1977. El objetivo de la Voyager era explorar dos de los planetas de nuestro sistema solar, Júpiter y Saturno. Inicialmente, los científicos asumieron que la misión tomaría cerca de 5 años. ¡Ah! ¡Qué equivocados estaban! La sonda superó todas las expectativas. No solo cumplió su misión, sino que sigue funcionando mucho tiempo después de lo esperado. La Voyager 1 ha estado navegando por el espacio durante más de 45 años. No hay que subestimar lo que esta sonda ha hecho por la ciencia. En primer lugar, envió con éxito muchas fotos de Júpiter y Saturno a la Tierra. Por cierto, puedes ver estas fotos tú mismo. Todas ellas están publicadas en el sitio web de la NASA. Gracias a la Voyager también descubrimos varias lunas nuevas de Júpiter y el sistema previamente desconocido de anillos. Aprendimos que la famosa mancha roja de Júpiter es en realidad una tormenta gigante súper rápida. Y después de dejar atrás la órbita de Neptuno, la sonda también envió una gran cantidad de datos importantes sobre el plasma interestelar. Así fue como la Voyager demostró lo útil que era. Después se dirigió felizmente a su próximo objetivo, el cinturón de Kuiper y la heliosfera. El cinturón de Kuiper es un anillo de cuerpos helados que se extiende desde Neptuno hasta una distancia de aproximadamente 50 UA del Sol. Es algo similar al cinturón de asteroides, pero unas 20 veces más ancho y 100 veces más pesado. Y la heliosfera es un área alrededor del Sol donde la presión del viento solar se equilibra con la presión del gas interestelar. Sí, lo sé, suena como algo complicado. Solo ten en cuenta que estos datos realmente nos ayudan a comprender el universo como un todo. Entonces, esta es la última tarea de la Voyager, contarnos todo lo que pueda sobre su viaje por el espacio. La sonda ya nos ha enviado más de 60 cuadros con los que se puede formar un mosaico del sistema solar desde una distancia de más de 6,4 mil millones de kilómetros de la Tierra. Los científicos usaron estas imágenes para hacer una gran imagen a color. La foto se llamó punto azul pálido. Y probablemente ya hayas adivinado qué es ese punto. Sí, así es como se ve la Tierra a través de los ojos de la Voyager. Esta foto muestra claramente lo pequeños que somos en realidad. Pero la sonda tiene otra misión aún más importante: contarles a otras civilizaciones algo de nosotros, los humanos. Es posible que hayas oído hablar de los famosos discos de oro de la Voyager. Mucha gente participó en la creación de varios archivos de audio y video y luego los colocaron organizados en diferentes secciones dentro de la Voyager. La primera sección tiene la palabra hola en 55 idiomas, incluyendo algunos antiguos y otros extintos. Casi el 80% de las grabaciones son piezas musicales diferentes. Música clásica como Bach, Beethoven, Mozart y Stravinsky, música folclórica de diferentes países y épocas, y un poco de blues como canciones famosas de Louis Armstrong y Chuck Berry. El 20% restante de las grabaciones son de diferentes voces humanas, sonidos de la naturaleza y de animales, así como 116 imágenes codificadas como señales de audio. También hay grabaciones de discursos de Kurt Waldheim, exsecretario de la ONU, y Jimmy Carter, expresidente de los Estados Unidos. Por supuesto, se trata solo de mensajes amistosos. Además de los discos, la Voyager lleva los aparatos para reproducirlos. No te preocupes, también hay dentro un dibujo simple que muestra cómo usar todo este material y cómo traducir los sonidos en imágenes. Y además se agregaron las coordenadas de la Tierra, que se ajustaron a partir de un mapa de púlsares y la posición del Sol en la Vía Láctea. Todo se empaquetó en una caja de aluminio y se cubrió con oro para protegerlo contra la radiación y el polvo cósmico. Con todo esto, la Voyager 1 emprendió su largo viaje, y ya ha recorrido bastante distancia, diría yo. En este momento se encuentra a 154 unidades astronómicas de nosotros. Eso es cerca de 23.300 millones de kilómetros. Esto la convierte en el objeto más remoto creado por el hombre. Antes, este título le pertenecía a la misión Pioneer 10, pero la Voyager la superó en 1998. ¡Qué ganga para la NASA! Está mucho más allá de su fecha de caducidad. La Voyager 1 es realmente tan genial que incluso superó a su hermana gemela, la Voyager 2, que por cierto, había sido enviada al espacio 2 semanas antes. La Voyager 1 se mueve a una velocidad de 17 km por segundo.
Eso es 56.000 kilómetros por hora. El automóvil deportivo más rápido del mundo viaja a una velocidad de solo 491 kilómetros por hora. Nos resulta difícil, por lo tanto, imaginar la velocidad que lleva la sonda. De todos modos, en este momento se dirige a los bordes de la nube de Oort. Ese es el nombre de una capa hipotética de objetos helados que rodean el sistema solar. Los astrónomos aún no han confirmado su existencia, pero están casi seguros de que está allí. Después de todo, incluso los agujeros negros eran solo una teoría hasta hace no mucho tiempo. Desafortunadamente, la Voyager 1 no regresará al sistema solar. Se mantendrá en contacto con la Tierra al menos hasta 2025. Pero al final, perderemos la conexión con ella para siempre. En 300 años llegará a los bordes de la nube de Oort, y en 30.000 años, no estaré presente entonces, finalmente abandonará el sistema solar. Y si no le sucede nada en el camino, en otros 10.000 años, se acercará a la estrella enana roja Gliese 445 en la constelación de la Jirafa. En el futuro, la sonda probablemente seguirá deambulando por la Vía Láctea. Y ahora, discutamos finalmente la parte de las señales misteriosas. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, algo bastante inusual. El laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, que monitorea y controla ambas Voyagers, informó acerca de este problema en mayo de 2022. Nuestra nave espacial veterana de repente comenzó a enviar datos extraños a la Tierra. Toda la situación desconcierta incluso a los ingenieros de la NASA. Apuesto que estás pensando, ay vamos, es probable que la cosa se haya estropeado o algo así. Pero la verdad es que la Voyager 1 está perfectamente bien. Funciona como de costumbre, recibe y ejecuta comandos de la Tierra y recopila y envía datos. Pero las lecturas del AACS, que significa Subsistema de Control de Actitud y Articulación, ya no muestran lo que realmente le está sucediendo a la Voyager. Este sistema ayuda a la sonda a orientarse en el espacio y a mantenerse en contacto con la Tierra. Entonces, básicamente, los datos que están llegando señalan que su orientación en el espacio es incorrecta. Pero los científicos afirman que no es así. Saben que la fuente de la señal de la antena permanece en la misma posición relativa a la Tierra en que estaba prevista. El problema no ha activado ninguno de los sistemas de protección contra fallas a bordo. La sonda ni siquiera ha entrado en modo seguro. Entonces, ¿qué rayos está pasando en el mundo o en el universo? Susan Dodd, la directora del proyecto, dice que el problema en realidad no es tan inesperado. Después de todo, la Voyager 1 ya tiene 45 años. La experta admite que lo que le está pasando a la sonda sigue siendo un misterio. No saben exactamente de dónde provienen los datos incorrectos, y no está claro cómo afectará esto a su funcionamiento. Sin embargo, agrega que no es tan sorprendente considerando que la sonda se encuentra en el espacio. Hay un nivel muy alto de radiación allí. Ninguna nave espacial ha llegado a ese punto antes. Los científicos afirman que seguirán monitoreando de cerca los datos provenientes de la Voyager 1 hasta que descubran el problema. Si lo encuentran, intentarán solucionarlo. De lo contrario, el equipo tendrá que adaptarse a las nuevas condiciones. Sin embargo, puede que no alcance con entender el problema. Se tarda hasta 20 horas y 33 minutos en recibir la señal de la Voyager. Y se necesita la misma cantidad de tiempo para que le llegue la respuesta. Bueno, al menos la segunda nave espacial, la Voyager 2, está en perfectas condiciones, aunque también se encuentra en el espacio a una distancia de 19,3 mil millones de kilómetros de la Tierra. De todos modos, solo podemos esperar noticias y desear que el problema se resuelva. De hecho, me pregunto cuánto tiempo más puede durar la Voyager 1. ¿Será capaz de llegar a la nube de Oort en 300 años? ¿Qué piensas? Me gustaría leer tus opiniones en los comentarios. Todavía no podemos encontrar el origen de la misteriosa señal que hemos estado recibiendo desde el 2018. Llega cada 22 minutos y nada puede explicar este fenómeno. Algunos científicos incluso creen que podría provenir de otra civilización que aún no conocemos. Esta extraña señal de radio no fue encontrada por un científico en una misión seria. De hecho, la descubrió un estudiante universitario realizando un proyecto para la facultad. Tyrone O'Doherty, un estudiante de la Universidad de Curtin en Australia, estaba revisando datos antiguos del cielo austral. Buscaba cualquier extraña señal de radio que parpadease. Finalmente se topó con una del año 2018 que parecía emitir ondas de radio hacia la Tierra como el rayo de un faro. Emocionado por su hallazgo, Tyrone lo compartió con su mentora, la astrónoma de radio Natasha Hurley Walker. Ella se sumergió en la investigación de esta señal, esperando un avance.
pero luego de revisar diferentes datos de frecuencia, llegaron a un callejón sin salida. Entonces Natasha notó un patrón. La señal se repetía cada 18 minutos. Esto sí que era llamativo, pero justo cuando se estaban preparando para estudiarla más a fondo, ¡puf! La señal desapareció después de solo 3 meses, dejándolo sin nada. Sin rendirse, Natasha y su equipo volvieron a escanear los cielos, desesperados por una pista. Pasaron varios meses, pero no detectaron nada. Estaban listos para darse por vencidos y de repente apareció una nueva señal. Esa señal continuó parpadeando durante 5 minutos, luego desapareció y después volvió exactamente 22 minutos más tarde. La pregunta principal era si esa señal estaba relacionada con la de 18 minutos. Para descifrarlo, Natasha volvió a los antiguos datos de radio de esa zona. A medida que profundizaban, se dieron cuenta de que estaban relacionadas, y estas señales no son algo nuevo. Han estado enviándose hacia la Tierra durante 35 años. Ya en 1998, los telescopios indios y estadounidenses las habían detectado, pero quedaron enterradas bajo toneladas de otros datos. Esta fue una gran noticia para todos, porque significaba que ahora podrían calcular dónde estaba el origen misterioso de la señal. Después de hacer los cálculos, descubrieron que estaba increíblemente lejos, incluso a escala espacial, a 15.000 años luz de la Tierra. Ahora lo único que quedaba por descubrir era de qué provenía. Walker y su equipo comenzaron a compararla con todos los objetos conocidos que emiten radio. Sin embargo, su origen sigue siendo un misterio. Las señales continúan apareciendo cada 22 minutos en las pantallas y siempre se termina con un frustrante mensaje que dice «No hay coincidencia». Los científicos lo llamaron J183910. Algunos piensan que la señal podría provenir de seres extraterrestres. Quizás sea la señal que la búsqueda de la inteligencia extraterrestre ha estado esperando. Este proyecto viene trabajando desde hace más de 50 años, tratando de encontrar alguna evidencia de vida más allá de la Tierra. También escanean el cielo en busca de ondas de radio, pulsos láser y otras señales misteriosas. Por lo tanto, tal vez sea una forma en que los extraterrestres comunican su ubicación. Aunque esa idea podría sonar emocionante, debemos ser cautelosos antes de sacar conclusiones precipitadas. Primero, no tenemos pruebas sólidas al respecto, solo son especulaciones. Además, existen otras explicaciones más plausibles. Lo más probable es que provenga de un fenómeno natural y hay un par de teorías al respecto. La primera es la teoría del púlsar. Imagina una estrella enorme en el espacio, mucho más grande que el Sol. A veces, estas estrellas grandes terminan sus recorridos vitales con un fenómeno espectacular llamado supernova. Cuando esto sucede, el núcleo de la estrella colapsa y se vuelve súper compacto, como si estuvieras comprimiendo todo el material de esa estrella en un espacio diminuto. Ese núcleo diminuto y muy denso se llama estrella de neutrones. Algunas de estas estrellas de neutrones son muy especiales, las llamamos púlsares. Reciben su nombre porque emiten pulsos de energía, como un faro espacial. Estos púlsares tienen campos magnéticos increíblemente fuertes, mucho más poderosos que lo que encontrarías en la Tierra. Son como enormes imanes en el espacio. Debido a esto, emiten rayos de energía. También giran muy rápido, por lo que parecen prenderse y apagarse a medida que giran. Ahora, la extraña señal que detectamos tiene algunas similitudes con los púlsares, pero no del todo. Los púlsares suelen tener una vida útil predecible y se hacen más lentos con el tiempo, deteniendo finalmente sus señales de radio. En contraste, nuestra señal misteriosa es bastante persistente y está parpadeando más allá de lo que se espera para los púlsares. Bueno, quizás no sea un pulsar típico, o ni siquiera un pulsar. También existe la teoría del magnetar. Un magnetar es otro tipo de estrella de neutrones. Son como versiones supercargadas de púlsares, con campos magnéticos aún más fuertes y periodos de pulsación un poco más largos. Quizás esto sea lo que causa la intensa persistencia de nuestra señal. Sin embargo, cuando graficamos los datos, nos dimos cuenta de que la señal tampoco coincidía con las vibraciones del magnetar.
Los magnetares no solo emiten ondas de radio, sino también potentes rayos X debido a su gran energía, pero la señal que recibimos solo emitía ondas de radio. Entonces concluimos que no es un pulsar y tampoco un magnetar. El comportamiento de la señal es muy extraño y sugiere una fuente antinatural. Esto significa que puede haber algo en el universo que los científicos aún no conocen. Y existe un objeto espacial sobre el cual no sabemos mucho. La teoría final es la llamada enana pulsar. Una enana pulsar es como una estrella que parpadea con destellos de luz, similar a los púlsares, pero demora más tiempo en cada parpadeo. Por lo general, las enanas blancas son los restos de estrellas más pequeñas. No parpadean porque su campo magnético no es tan fuerte como el de los púlsares. Pero cuando una enana blanca es bastante pesada, casi de la masa de nuestro Sol, se vuelve súper densa y comienza a pulsar con un campo magnético fuerte, al igual que los púlsares. Tienen una peculiaridad interesante. Las enanas blancas están compuestas de electrones, no de neutrones como los púlsares. Cuando estos electrones cargados comienzan a danzar con el campo magnético, emiten destellos de luz periódicos, que ocurren cada 100 a 1000 segundos. Como recordarás, nuestra señal tiene un periodo de 22 minutos, es decir, 1320 segundos. Un poco más largo que los púlsares de enanas blancas habituales, pero está mucho más cerca de la verdad. Hasta ahora, esta parece ser la explicación más plausible, aunque esta teoría aún no está completamente confirmada. Esto solo demuestra cuánto hay en el universo que aún estamos descubriendo. Por ejemplo, las ráfagas rápidas de radio, otro tipo misterioso de señal que hemos estado detectando. Son como ráfagas rápidas e intensas de energía en forma de ondas de radio. Tienen 1 tonelada de energía y son tan potentes que a veces pueden ser más brillantes que galaxias enteras. Liberan tanta energía en unos pocos milisegundos como nuestro Sol en 3 días completos. Estas explosiones ocurren en todo el cielo con frecuencias enormes, aunque algunas han sido detectadas con frecuencias más bajas. Cada día captamos alrededor de 10.000 ráfagas en el cielo. Algunas de ellas se repiten, pero la mayoría suceden una vez y desaparecen para siempre. Desafortunadamente, la mayoría solo dura una fracción de segundo y para cuando su energía nos alcanza, es 1000 veces más débil que una señal de teléfono móvil desde la luna. Es por eso que, a pesar de su brillo, todavía hay mucho que no entendemos sobre ellas. Aún estamos tratando de averiguar qué causa estas ráfagas. Podían provenir de diferentes fuentes como los magnetares ya mencionados, estrellas en colisión o incluso galaxias fusionándose o enanas blancas. A medida que estas ráfagas viajan por el espacio, recogen información sobre los ambientes cósmicos por los que pasan, como las nubes de gas interestelares. Sin embargo, es muy poco probable que se trate de mensajes de seres extraterrestres. No solo porque hay miles de ellas todos los días cruzando el cielo, sino también porque sabemos que las fuentes de estas ráfagas deben ser increíblemente potentes. Nuestros vecinos tendrían que tener equipos más poderosos que galaxias enteras para producirlas. En definitiva, la conclusión es que, aunque todas estas señales son fascinantes, todavía hay mucho por aprender acerca de ellas. Miles de naves espaciales extrañas llegan a la atmósfera terrestre. Descienden a nuestro planeta y sobrevuelan las ciudades, mientras las personas se sumergen en el caos. De pronto, la puerta de la nave más grande se abre y una extraña criatura sale. Intenta copiar nuestro idioma y dice que proviene de una estrella distante, Próxima Centauri. Algo como esto podría suceder, ya que los científicos han detectado una extraña onda de radio que proviene de esa estrella. Próxima Centauri es la estrella más cercana a nuestro sistema solar. Se encuentra a solo 4,2 años luz. Eso significa que un rayo de luz proveniente de ella alcanza la Tierra en 4,2 años, lo que equivale a 270.000 veces la distancia de la Tierra al Sol. La estrella en sí es demasiado pálida como para que podamos verla sin ayuda en medio del cielo nocturno. Pero su sistema esconde un pequeño secreto. Volemos allí y miremos de cerca. Aquí está la enana roja. Es 7 veces más pequeña que nuestro Sol y 8 veces más liviana. También es 1,5 veces más grande que Júpiter y casi 150 veces más pesada.
Pero lo que buscamos se encuentra un poco más lejos. Este es Próxima Centauri b, un planeta similar a la Tierra. Es solo un 10% más grande que el nuestro y se encuentra en la zona de habitabilidad de la estrella. Se trata de la distancia perfecta, ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Así que la temperatura no es muy alta ni muy baja. Y el agua, si es que existe, estaría en estado líquido, por lo que la vida podría sobrevivir y evolucionar. Puede que hasta se haya desarrollado lo suficiente como para enviarnos la señal que recibimos. Una señal de radio es básicamente ondas. Tienen una frecuencia y longitud específicas y siempre podemos distinguir una onda artificial de una generada naturalmente. La señal que captamos de Próxima Centauri b tenía una frecuencia de 982 MHz. La radio normal que escuchamos en la cocina o en el auto capta señales de unos 100 MHz. Por eso los científicos han concluido que la señal ha sido creada artificialmente. Podría tratarse de un medio de comunicación entre los mundos desarrollados. Si ese realmente fue el mensaje de una civilización del espacio exterior, tendríamos que ser capaces de decodificarlo. Para eso, cualquier civilización debe usar el método más simple de cifrado. Por ejemplo, la Tierra ya ha enviado ondas de radio al espacio, conocidas como el mensaje de Arecibo. Está compuesto por 1679 bits y conforma un rectángulo de 23 por 73 cuadrados con información sobre nuestra civilización codificada con un sistema binario. En la parte superior del rectángulo se encuentra el sistema numérico que utilizamos marcado en blanco. Esta cosa violeta es la clave para leer la siguiente parte del mensaje. Los números atómicos de elementos como el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el fósforo están codificados en ella. Estos son los elementos esenciales para el inicio de la vida. Si los que reciben la señal pueden descifrar los números y la clave, podrán leer la siguiente parte del mensaje. Estas cosas verdes son los bloques con los que se construyen las cadenas de nuestro ADN. Y más abajo encontramos las mismísimas cadenas de ADN. El rectángulo blanco indica la cantidad de pares de estos bloques y las espirales azules muestran la forma del ADN. Después vemos a la silueta humana. El objeto azul y blanco a su izquierda es un número codificado con nuestra altura promedio. El humano fue dibujado en el extremo de la hélice de ADN para que la civilización extraterrestre pueda entender cómo nos vemos. Y el rectángulo blanco a la derecha de esta silueta es el número de habitantes de la Tierra al momento de la emisión del mensaje. 4.200 millones en 1974, casi la mitad de la población actual. La parte que sigue es un dibujo de nuestro sistema solar. El cuadrado grande y amarillo es el Sol. Después vienen todos los planetas de nuestro sistema solar, incluyendo a Plutón. En aquel entonces aún se le consideraba un planeta. La Tierra se encuentra un poco más arriba para que la civilización pueda entender de dónde proviene el mensaje. Y el último dibujo es el observatorio desde el que se envió el mensaje al espacio. En este momento la señal se dirige hacia el cúmulo estelar M13 a 25.000 años luz de la Tierra. Tardará unos 25.000 años en llegar y necesitaremos otros 25.000 años para obtener una respuesta. Si es que realmente hay alguien al otro lado que pueda recibir la señal. Si la señal de Próxima Centauri también es un mensaje, tendremos que decodificarla. Encendamos nuestra supercomputadora y esperemos el resultado. Pero esta no es la primera señal misteriosa que hemos recibido en la Tierra. Los científicos registraron la extraña señal WOW en 1977. Supusieron que provenía de la constelación de Sagitario. El telescopio registró la señal desconocida durante unos impresionantes 72 segundos. Más tarde, un científico que observó la impresión de la señal concluyó que era artificial. Escribió WOW en el papel a modo de reacción. Las observaciones y estudios subsiguientes no pudieron volver a captar la señal. Algunas teorías afirman que provino de una nave espacial que pasaba por la zona. Como se alejó, no lograron detectarla una segunda vez. Pero lo más probable es que esta señal haya sido creada en la Tierra. Se dirigió hacia arriba, pero se reflejó en un objeto a gran altura, como un avión, un satélite o escombros espaciales, que orbitaba en torno a nuestro planeta. Más tarde, la señal fue detectada por un telescopio. Como había sido creada por humanos, todas sus características, como su longitud de onda y su frecuencia, podrían haber confundido a los científicos. En 2017, investigadores registraron una fulguración solar en Próxima Centauri. Su brillo aumentó 1000 veces en solo 10 segundos. Antes de eso, hubo otra fulguración más débil, pero que duró unos 2 minutos. Como consecuencia, Próxima Centauri emitió unas enormes cantidades de radiación. Por más que hubiera vida en el planeta que acompaña a la estrella, estas fulguraciones probablemente la habrían destruido. Los vientos estelares habrían barrido la atmósfera del planeta y arrasado con la vida. En promedio, el planeta Próxima Centauri b tiene 60 veces más radiación de alta energía y 400 veces más radiación de rayos X que la Tierra.
Los científicos concluyeron que la probabilidad de vida allí es de 1 en 100 millones. Y si bien aún no sabemos con certeza si la señal fue natural o artificial, la idea de varias naves espaciales visitando la Tierra es probablemente imposible. Nuestro único medio para buscar civilizaciones en el espacio exterior son las ondas de radio. Son como un ruido fuerte que se aleja de nuestro planeta en diferentes direcciones a la velocidad de la luz. El problema principal son las enormes distancias. Nuestra galaxia, la Vía Láctea, tiene un diámetro de 100.000 años luz. Imagina que hubiera vida en el otro extremo. Si enviáramos una onda de radio, tardaría 100.000 años en llegar hasta ellos y no recibiríamos una respuesta por otros 100.000 años. Lo mismo sucede con alguien que quisiera contactarnos. Aprendimos a crear y a recibir señales de radio en el siglo XIX. Si una civilización estuviera desarrollándose al mismo tiempo que nosotros en algún lugar de la Vía Láctea y acabara de inventar la radio, no recibiríamos su señal durante varios milenios. Además, los sonidos de radio de nuestro planeta están comenzando a desaparecer. Usamos Bluetooth, fibras ópticas y televisión por cable. En unos 100 años, ya no seremos visibles para otros planetas. O peor, ¿qué pasaría si hubiera habido una civilización en algún lugar del espacio exterior enviando señales? Tal vez esas señales alcanzaron nuestro planeta, pero aún no teníamos la tecnología para detectarlas. El mundo que las enviaba evolucionó y su señal se interrumpió. Podríamos haber captado los restos de las ondas de radio que viajaban por el universo, pero instalamos las antenas demasiado tarde. Hay unos 2 billones de galaxias en el universo. Cada una contiene miles de millones y billones de estrellas similares al Sol. Tal vez exista un planeta cerca de una de ellas que se parezca al nuestro. La vida podría estar floreciendo allí, y al igual que nosotros, esta civilización extraterrestre podría estar mirando a través de telescopios con la esperanza de captar una onda de radio de un planeta desconocido. Oye, despierta, rápido, escucha eso. Es una señal FM de 5 segundos procedente de una de las lunas de Júpiter. Buscas a tientas tu teléfono e informas a tus colegas. Se asustan con la noticia y corren al laboratorio. Llevas años trabajando con la sonda Juno, que explora Júpiter. Pero esta es la primera vez que presencias algo tan inusual. Ganímedes es la luna más grande de Júpiter y de nuestro sistema solar. Si este cuerpo espacial no orbitara a su alrededor, sería clasificado como un planeta. Es incluso más grande que Mercurio y Plutón. Lo que hace que este satélite destaque entre los demás es el hecho de que tiene su propio campo magnético. La Luna nació hace unos 4.500 millones de años. Esto significa que es tan antigua como el propio Júpiter. Este cuerpo espacial del tamaño de un planeta tarda 7 días terrestres en orbitar el suyo. Todos se reúnen en el laboratorio, esperando con impaciencia que pongas la grabación de la señal procedente del espacio. Tus colegas se ponen a jugar, intentando averiguar cuál es el origen de este misterioso sonido. Cerca del 40% de la superficie de Ganímedes es oscura, con cráteres dispersos, y el 60% es de color claro. Hay formaciones que probablemente fueron causadas por la actividad tectónica o la liberación de agua debajo de la superficie. Los científicos lograron descubrir una fina capa de oxígeno atrapada en la atmósfera lunar. Las temperaturas ahí son súper bajas, entre menos 10 grados Celsius y menos 30 grados Celsius. No hay mucha información sobre cómo se comporta el satélite o qué elementos químicos se esconden en su interior. Algunos de tus colegas intentan crear las mismas condiciones que existían cuando se transmitía el sonido. Durante horas se sientan a esperar, pero nada. Quizá fue una casualidad. Llegan al sistema de control y activan la nave espacial Juno. El objetivo principal de esta misión es observar la gravedad de Júpiter, los campos magnéticos, la atmósfera y la evolución del planeta. Por cierto, también hay pruebas de que la luna más grande de Júpiter también está evolucionando. Dado que tiene un campo magnético que la rodea, las auroras aparecen todo el tiempo. Son gases brillantes que rodean los polos norte y sur del satélite. Si existiera vida en un lugar así, probablemente estaría en el fondo del océano extremadamente salado de Ganímedes. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que el Sol era un componente crucial para poner en marcha la vida, pero ahora sabemos que hay organismos que habitan en el fondo de los océanos. Esos se las arreglan muy bien sin la luz de la estrella. Los océanos de nuestro planeta están repletos de algunas de las criaturas más extrañas de todas las formas y tamaños. Los lirios de mar viven a unos 3.000 metros de profundidad. Se llaman así porque parecen flores, pero no son plantas, sino animales. No te dejes engañar por sus tallos y hojas. Son partes del cuerpo equipadas con terminaciones nerviosas para detectar la comida a su alrededor. Los tiburones duendes son probablemente algunos de los tiburones de aspecto más extraño que viven en el fondo del océano. Pueden llegar a medir hasta 3,5 metros de largo y tienen un hocico muy inusual. Ahora, mira los lofiformes.
Tienen un punto bioluminiscente en la cabeza para atraer a sus presas y orientarse en el oscuro fondo del océano. Es una linterna natural que nunca necesita baterías nuevas. Sin embargo, solo las hembras tienen estas luces. El cabeza gorda es otro animal extraño que vive en el fondo. Habita en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico, a 2.700 metros por debajo de la superficie. Bueno, aunque le pediste a todo el mundo que mantuviera la confidencialidad de la noticia, de alguna manera se filtra a los medios de comunicación y se convierte en un nuevo trending topic. Recibes una llamada de una agencia de noticias. Dicen que quieren entrevistarte sobre este avance que puede demostrar que existe vida en el espacio exterior. Al día siguiente te diriges a la emisora de noticias para hablar de tu descubrimiento. Tienes a toda una audiencia en el estudio observando cada uno de tus movimientos mientras te acercas a tomar un vaso de agua. El equipo se apresura a hacer algunas comprobaciones de última hora antes de que salgas en directo. El maquillador te da los últimos retoques. El técnico de sonido te pide que pruebes el micrófono una vez más. Varios productores están sentados en los asientos delanteros. Las luces brillantes inundan el estudio. Comienza la cuenta regresiva. 3, 2, 1 y... El conductor te presenta y te pide que expliques qué es lo que escuchaste. Les hablas de la sonda espacial Juno que orbita alrededor de Júpiter. Tras un par de preguntas, el presentador saca finalmente la más temida. ¿Podría el misterioso sonido provenir de otra civilización? Todos se inclinan esperando tu respuesta. Te quedas helado, sin saber qué decir. Aunque la presión aplastante en el fondo del océano es 1000 veces más fuerte que a nivel del mar, la vida sigue existiendo ahí. Las algas, consideradas un manjar en el mundo oceánico, están fuera del menú para las criaturas de las profundidades debido a la falta de luz solar. Muchos de estos habitantes del fondo tienen que comer las sobras. Estas se hunden desde las capas superiores del océano. Las temperaturas de congelación y la inmensa presión han alterado las células de estas criaturas. Esto las ha vuelto más resistentes que el pez promedio. Las bacterias han desarrollado sus propias formas de sobrevivir. Los estudios demuestran que se alimentan de ciertos gases y sustancias químicas como el azufre y el dióxido de carbono. El metano y el hidrógeno se liberan cuando las placas tectónicas se mueven unas contra otras. Y algunos de estos microorganismos también se alimentan de esos gases. Los tardígrados, también conocidos como osos de agua, son criaturas microscópicas que pueden vivir y prosperar en condiciones extremas. Se pueden encontrar en volcanes, glaciares congelados e incluso en el vacío del espacio. Lo que significa que algunas formas de vida podrían existir en Ganímedes. Explicas esto a la audiencia. Luego mencionas que no tienes suficiente información para determinar si fue otra civilización o un fenómeno natural el que produjo el sonido. Esto no significa que el fondo de los océanos helados de Ganímedes no esté repleto de sus propias criaturas bizarras y raras. Podría haber algunas bestias legendarias como el Kraken o el Leviatán ahí, o extraños peces brillantes con 2 cabezas, uno con tentáculos y una gran aleta, cangrejos gigantes. Las bacterias ahí podrían ser tan variadas como las nuestras. Las plantas, si existen ahí, deben ser lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a las temperaturas bajo cero. Los animales de la luna de mayor tamaño de Júpiter podrían ser tan grandes como nuestras ballenas azules o tan diminutos como el plancton. Después de la entrevista, vuelves al laboratorio para examinar los registros una vez más. De camino a casa, ves carteles tuyos con leyendas como ¿no estamos solos? Te has convertido en una celebridad. Mucha gente te toma fotos. Otras agencias te han contratado para más entrevistas. Algunas revistas científicas incluso quieren ponerte en la portada como la persona del año. Cada vez que llegas al trabajo, esperas que el sonido aparezca de nuevo, pero nada. Envías una señal desde la sonda Juno, intentando establecer algún tipo de contacto con lo que haya producido el ruido. Nada. Esa noche, vuelves a desmayarte sobre tu mesa. El momento eureka te despierta en medio de la noche. Puede que algo se te haya escapado. Haces los cálculos de nuevo y te das cuenta de que la respuesta estuvo delante de ti todo este tiempo. No fue otra civilización la que produjo este ruido. La fuente fueron los electrones. Cada planeta produce su propio sonido. Se crea cuando las partículas cargadas del viento solar y la magnetosfera del planeta interactúan entre sí. Eso es lo que ocurrió en Ganímedes. Los electrones de su campo magnético, donde la sonda captó la señal, actuaban de forma más extraña de lo habitual, y esto amplificó algunas frecuencias irregulares. Te sientes avergonzado y pasas el resto de la noche haciendo llamadas telefónicas, comunicando la noticia a tu equipo. La agencia que te entrevistó emite un comunicado. Explican que otras civilizaciones no están intentando hacer contacto con nosotros. Te vuelves a sentar en tu escritorio, esperando que ocurra el siguiente gran acontecimiento. Europa es otra de las lunas de Júpiter que puede albergar vida. Está formada por un núcleo de hierro, un manto y un océano salado.
del doble de volumen que todos los de la Tierra. Y al igual que Ganímedes, el océano se encuentra bajo una corteza de hielo de agua. Los científicos afirman que incluso podría haber volcanes activos ahí. Y algunas bacterias resistentes podrían vivir en ese lugar. Con suficiente agua, ciertas sustancias químicas y una fuente de energía, Europa podría producir vida. Pero es poco probable que encontremos algo más que diminutos microbios. Sonidos extraños e inusuales que surgen de la nada se están extendiendo por toda nuestra galaxia. Se repiten constantemente y es algo que nunca antes habíamos escuchado. Los científicos los descubrieron en 2020 y no se parecían en nada a ninguna de las otras firmas de energía que hubieran estudiado. Señales de radio potentes y brillantes que ocurren de vez en cuando, desapareciendo misteriosamente en un día. No encaja en el perfil de ningún cuerpo espacial que conozcamos. La señal es un poco irritante y desaparece sin aviso. Cuando los científicos intentaron hacer coincidir la señal con otros telescopios, desaparecía. Las estrellas de baja masa a veces se encienden con energía de radio, pero este no era el caso, ya que en su mayoría estas tienen contrapartes de rayos X. Las estrellas colapsadas muy densas como los púlsares y los magnetares tampoco son una opción. La respuesta más cercana a la que llegaron es una clase misteriosa de objetos que conocemos como la radiofuente del centro galáctico. Es una fuente de radio que se ilumina y desaparece rápidamente. Se descompone cerca del centro de nuestra galaxia y podría ayudarnos a desentrañar los misterios del universo. Si tuvieras un automóvil volador que pudiera ir a una velocidad de 95 km por hora, solo necesitarías 1 hora para llegar al espacio. La Luna está a un poco más de 400.000 kilómetros, que es aproximadamente 10 veces la circunferencia de nuestro planeta. Eso significa que un viaje a la Luna sería como dar la vuelta al mundo 10 veces seguidas, lo que llevaría menos de 6 meses. Un viaje a Plutón llevaría más de 800 años. Próxima B es el vecino parecido a la Tierra más cercano que tenemos. Es un pequeño mundo rocoso que orbita a la vecina estelar más cercana de nuestro Sol. Orbita la zona habitable de la estrella, un área que está lo suficientemente lejos de la estrella como para tener condiciones moderadas, ni demasiado frío ni demasiado calor para que exista agua líquida, al menos hipotéticamente. Si intentaras viajar a Próxima B a una velocidad de 40.200 km por hora, que es la velocidad de los cohetes lunares Apolo, te llevaría más de 112.000 años llegar. Es posible que no puedas respirar allí. Nadie sabe si Próxima B tiene atmósfera. Los seres humanos exploran el universo todo el tiempo, pero solo podemos ver alrededor del 5% de la materia. Y Albert Einstein fue el primero en darse cuenta de que el espacio vacío no está realmente vacío. Todo lo que no podemos ver, en realidad está compuesto por materia invisible, también conocida como materia oscura, combinada con algo llamado energía oscura. Si intentaras verter agua en el espacio, por supuesto fuera de una nave espacial, se evaporaría o herviría inmediatamente. Eso ocurre porque no hay aire ni presión de aire en el espacio. Y a medida que baja la presión del aire, la temperatura a la que normalmente necesitaría hervir el agua también disminuye. Teniendo esto en cuenta, el agua hierve mucho más rápido en la cima de una montaña que, por ejemplo, al nivel del mar. No hay presión de aire en el espacio, por lo que el agua podría hervir a una temperatura muy baja. Los científicos creen que hay al menos un par de miles de millones de galaxias allá afuera. No sabemos el número real y probablemente nunca lo sabremos, pero intentaron calcularlo contando cuántas galaxias podemos ver en un área bastante pequeña y restringida del cielo. Puede parecer como si el universo estuviera lleno de estrellas y un par de planetas aquí y allá, pero nuestra galaxia tiene al menos 100.000 millones de planetas. Si llenas un globo con helio y lo sueltas, notarás que flota muy alto. Subirá a la atmósfera, pero no llegará al espacio exterior. Cuanto más alto asciende, más denso se vuelve el aire en nuestra atmósfera. Tu globo se elevará hasta el punto en que la atmósfera que lo rodea tenga el mismo peso que el helio que contiene. Esto sucederá aproximadamente a una altura de 32 kilómetros sobre la superficie. Entonces, esto es lo más lejos que puede elevarse un globo de helio. Realmente no sabemos qué tan grande es el universo. No podemos ver sus bordes, ni sabemos siquiera si tiene un borde. Usamos tecnología para ver a una distancia de alrededor de 14.000 millones de años luz de nuestro planeta.
Esto significa que podemos ver alrededor de 28.000 millones de años luz de diámetro de ancho, comenzando con la capa más externa de nuestra atmósfera que termina a unos 960 kilómetros sobre la superficie del planeta. Aunque el tamaño del universo cambia constantemente y se hace más grande con el tiempo. Mercurio es el planeta más cercano al Sol, por lo que la mayoría de la gente piensa que también es el más caliente. Aún así, Venus es el más caliente. Es el segundo planeta desde nuestra estrella central, a unos 48 millones de kilómetros más lejos del Sol que Mercurio. Y Mercurio no tiene atmósfera, que es como una especie de manta térmica que ayuda a mantener el calor proveniente del Sol. Venus tiene una atmósfera inesperadamente espesa, cerca de 100 veces más espesa que la que tenemos nosotros. Su atmósfera no deja salir el calor, lo mantiene dentro y hace que Venus sea cada vez más caliente. Además, se compone principalmente de dióxido de carbono, que deja entrar libremente la energía solar, pero es menos laxo para dejar salir la radiación de longitud de onda larga que emite la superficie caliente. La temperatura promedio es de cerca de 468 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir estaño. La temperatura máxima en su vecino, Mercurio, es de 427 grados Celsius. En tal vez 2.000 millones de años o más, hará demasiado calor para que exista vida en nuestro precioso planeta. A medida que pasen esos cientos de millones de años, nuestro Sol seguirá calentándose y brillando más. Eventualmente las temperaturas serán tan altas que nuestros hermosos océanos desaparecerán. Dado que producen el 70% del oxígeno que necesitamos para sobrevivir, no habrá vida sin ellos. Todo esto significa que nuestro planeta simplemente se convertirá en un vasto desierto, similar a como lo es Marte hoy día. Plutón, un objeto muy distante que solía ser un planeta, ahora es considerado planeta enano. En realidad tiene un diámetro más pequeño que todo Estados Unidos. La mayor distancia allí es desde Maine hasta el norte de California, y es aproximadamente 4.700 kilómetros, mientras que Plutón tiene solo 2.371 kilómetros de ancho. Plutón está muy lejos, pero el borde de nuestro sistema solar está 1000 veces más lejos que este planeta enano. Pero los astrónomos encontraron muchos objetos espaciales orbitando nuestro Sol mucho más lejos que Plutón, como el cinturón de Kuiper y objetos transneptunianos. Además, hay una nube de cometas llamada nube de Oort, que se aleja medio año de Plutón, también 1000 veces más lejos. Una estrella de neutrones es realmente pesada. Solo una cucharadita llena de ella pesaría 6.000 millones de toneladas. Las estrellas de neutrones son algo que queda de estrellas enormes a las que se les agota el combustible. La estrella que se desvanece explota y su núcleo se desmorona, pero, debido a la gravedad, forma una estrella de neutrones extremadamente densa. Por lo general, estas estrellas tienen una masa de hasta 3 soles, pero el radio es de cerca de 9,65 kilómetros y es una de las cosas más densas de nuestro universo, al menos del que conocemos. El universo tiene un color, y en promedio es un tipo de beige, o, como lo llaman, late cósmico. Y también tiene su propio olor, que se parece al de un bistec quemado o al metal caliente. Al menos eso han dicho los astronautas que han flotado en el espacio. Si quieres construir un traje espacial, prepárate para trabajar muy duro. Se necesitan 5.000 horas para hacerlo y costará $1.000.000. Uno realmente bueno tendrá 11 capas de material y pesará cerca de 50 kilogramos. Y debe ser cómodo. Necesitarás más espacio allí porque creces hasta 5 centímetros cuando estás en el espacio. Cuando estás flotando en el espacio, la gravedad de la Tierra no te afecta. Es por eso que las vértebras de tu columna vertebral podrían expandirse y relajarse un poco, lo que significa que serás quizás un 3% más alto. Si mides alrededor de 1.80 metros, serían aproximadamente 5 centímetros adicionales. No te preocupes, no es permanente. Tan pronto como bajes a la Tierra, volverás a tu tamaño normal en un par de meses. Y el espacio no es la mejor opción si quieres tener una conversación con tu amigo, porque allá arriba, el sonido no viaja. Las moléculas están tan separadas que las vibraciones del sonido no pueden alcanzarlas, lo que significa que no pueden vibrar, por lo que no podemos escucharlas. Las películas no son precisas con esto. Nadie podría oírte gritar en el espacio. Y vivimos un poco dentro de nuestro Sol. El Sol no es solo una gran bola de luz caliente, ubicada a 150 millones de kilómetros de distancia de nosotros. Su atmósfera exterior es mucho más grande. Se extiende mucho más allá de la superficie que podemos ver. La órbita de nuestro planeta está en su tenue atmósfera. La evidencia de esto se ve cuando las ráfagas de viento solar generan la aurora boreal y austral.
Eso significa que, de alguna manera, vivimos dentro del Sol. No solo nosotros, también otros planetas, incluido el lejano Neptuno. La heliosfera, que es lo que llamamos la atmósfera solar exterior, se extiende a unos 16.000 millones de kilómetros. En los años 70 recibimos una señal de radio que duró más de 1 minuto y hasta el día de hoy nadie sabe qué era ni de dónde venía. Pero ahora ha aparecido una nueva teoría. ¿Podría finalmente resolverse el misterio? En 1977, a las 11:16 de la noche, un telescopio de Ohio captó algo muy extraño en el espacio. Fue una señal de radio muy corta, de solo 72 segundos. La señal era tan fuerte y llamativa que el científico que la descubrió escribió "wow" con tinta roja junto a ella. Por eso se le llama la señal "wow". En el espacio, el gas hidrógeno a veces emite ondas de radio, un tipo de radiación electromagnética. Tiene una frecuencia específica, que es como una firma única para el gas hidrógeno. Esto nos ayuda a encontrarlo, identificarlo y estudiarlo. Gracias a esto, notamos que la frecuencia de la señal "wow" provenía del mismo lugar que este gas. Pero no es que ayude mucho, porque aún no tenemos idea de qué lo emitió. Lo que es aún más extraño es que la señal solo ocurrió una vez. A pesar de que intentamos con mucho esfuerzo volver a escucharla, nunca lo logramos. Y sin una señal repetitiva, era imposible saber qué era. Es difícil para nosotros incluso obtener su ubicación exacta, porque la señal fue de corta duración. Después de cierta distancia, es muy complicado decir de dónde provienen diferentes señales de radio. Y ahí es donde comenzaron las teorías. Esta frecuencia en particular en la que se captó la señal "wow" es especial. No está abarrotada de muchas otras señales. Es como encontrar un lugar tranquilo en una habitación ruidosa. Debido a que no hay mucha interferencia o ruido, si envías una señal en esta frecuencia a una gran distancia, no se perderá ni se distorsionará. Y eso es curioso, porque significa que podría ser un lugar perfecto para enviar mensajes si queremos comunicarnos con alguna criatura extraterrestre. Entonces, ¿podría ser que estén tratando de contactarnos? Bueno, es una posibilidad. Nadie sabe con certeza qué causó la señal "wow", pero si provino de algo extraterrestre, definitivamente se comunican de una manera diferente a la nuestra. La señal no se parecía en nada a un mensaje deliberado, y es raro que haya ocurrido solo una vez. Si fueran pequeños hombrecitos verdes tratando de contactarnos, sería extraño que solo lo intentaran una vez. Pero por si acaso, en 2012, en el 35º aniversario de la señal "wow", decidimos enviar un montón de mensajes hacia ciertas estrellas. Usamos un código especial para asegurarnos de que cualquier criatura extraterrestre que recibiera los mensajes supiera que provenían de seres inteligentes como nosotros. Bueno, mayormente inteligentes. Incluso utilizamos una gran cantidad de energía para asegurarnos de que los mensajes pudieran viajar muy lejos. Los científicos han propuesto muchas ideas sobre la procedencia de la señal "wow", pero ninguna de ellas es ampliamente aceptada. Sabemos con certeza que no fue originada en la Tierra. El ruido terrestre puede interferir a veces, pero esta señal definitivamente provino del espacio exterior. También existía la teoría de que la señal podría haber rebotado en algún desperdicio espacial y regresó a la Tierra. Pero más tarde nos dimos cuenta de que los requisitos para que eso ocurriera eran muy improbables. Una idea es que la señal podría haber sido causada por un parpadeo en el espacio, como parpadean las estrellas en el cielo. Pero incluso si eso es cierto, no descarta la posibilidad de que la señal haya sido creada por algo artificial. Otra idea es que podría haber venido de algo que gira como un faro. O tal vez era una señal que cambió su frecuencia con el tiempo o simplemente fue un estallido único. Han pasado casi 50 años desde que se captó una extraña señal de radio, pero recientemente surgió una nueva teoría sobre su origen. Imagina un cometa atravesando el espacio que deja un rastro de gas detrás de él, como una cola. Este gas podría ser la clave para entender la misteriosa señal de radio que captó la atención de los astrónomos hace tantos años. Uno de los astrónomos miró la señal "wow" y pensó que podría estar conectada a un cometa llamado 266P/Christensen. Sí, un nombre largo.
Este cometa está a unos 1800 años luz de distancia. No se conocía en 1977, cuando la señal fue detectada por primera vez. Pero ahora podría explicar las extrañas ondas de radio. Los cometas pueden emitir ondas de radio a medida que se acercan al Sol. Es como si los gases a su alrededor comenzaran a vibrar con energía. Esta vibración podría ser la explicación de la señal WOW. Para probar esta teoría, utilizamos un radiotelescopio para escuchar ondas de radio de otros cometas. Encontramos que algunos cometas efectivamente emitían ondas de radio en la misma frecuencia que la señal WOW. Luego, apuntamos los telescopios hacia este cometa en particular mientras pasaba por la misma parte del cielo donde se detectó la señal WOW. Las ondas de radio del cometa podrían coincidir con la señal. Y aunque el cometa no estaba exactamente en el mismo lugar que la señal, estaba lo bastante cerca como para pensar que íbamos por buen camino. También podría haber sido causado por nubes de hidrógeno de dos cometas, el que mencionamos y otro llamado P2008Y2. ¿Quién elige estos nombres? Pero no todos están convencidos con esa idea. Algunos dicen que la teoría de que dos cometas causaron la señal no tiene sentido, porque los cometas normalmente no emiten ondas de radio de la manera que explica la señal WOW. Además, la señal no se repitió y solo ocurrió una vez, lo cual es extraño si realmente fuera un cometa. Difunden sus gases sobre una gran área, por lo que la señal hubiera persistido por más tiempo. El telescopio utilizado para detectar la señal debería haberla captado 2 veces en un corto periodo de tiempo, pero no sucedió así. Además, el cometa no se habría movido fuera del campo de visión del telescopio tan rápidamente. Esto muestra que debemos aprender más sobre cómo y por qué los cometas emiten estas ondas de radio, especialmente la misma frecuencia que la señal WOW. Hay muchas señales misteriosas e interesantes en el espacio. La mayoría provienen de sucesos naturales, como algo llamado estallidos rápidos de radio. Estos pulsos de energía son increíblemente poderosos y ocurren por todo el espacio, pero sus orígenes aún son inciertos. Duran solo una fracción de segundo. Tal vez el telescopio captó solo una parte de uno de estos estallidos. También hay una señal extraña que hemos estado recibiendo desde 2018. En realidad, se repite cada 22 minutos, pero a pesar de nuestros esfuerzos, no podemos averiguar de dónde proviene. Comenzó hace mucho tiempo, en 1988, y hemos estado investigando este misterio durante 36 años. Al menos aquí sabemos la distancia del objeto misterioso que envía las señales, unos lejanos 15.000 años luz. Algunos especulan que estas señales podrían provenir de seres extraterrestres que intentan comunicarse con nosotros. Sin embargo, sin evidencia sólida, no podemos asegurarlo. Sigue siendo especulativo. Otra explicación es la teoría del púlsar. Los púlsares son estrellas de neutrones que emiten haces de energía, algo similar a lo que estamos observando con las señales. Sin embargo, el comportamiento de las señales no se alinea por completo con lo que sabemos sobre los púlsares. También está la teoría del magnetar, que sugiere que estas señales podrían provenir de estrellas de neutrones supercargadas llamadas magnetares. La verdad es que ninguna de estas teorías explica el extraño comportamiento de las señales. Tal vez haya un nuevo fenómeno no descubierto en el universo. Entonces, aunque los cometas son una posibilidad, todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre la señal WOW. No sabemos qué la causó y puede que nunca lo sepamos. Ni siquiera sabemos si vino del espacio profundo o de algún lugar dentro del sistema solar. En cualquier caso, aunque la señal WOW tuviera una causa natural, no significa que la vida extraterrestre no exista. El estudio que habló sobre esto también investigó una estrella similar al Sol que podría ser un excelente lugar para buscar señales de tecnología del espacio. Hay 14 estrellas similares a la nuestra para estudiar. Esto abre posibilidades emocionantes para buscar señales de civilizaciones avanzadas más allá de la Tierra. ¡Oh! Los días oscuros son fenómenos naturales misteriosos que han ocurrido solo unas pocas veces en la historia de la humanidad. Podríamos pensar que se debieron a los eclipses o solo a algunos eventos climáticos, pero en realidad son muy espeluznantes y no tenemos idea de por qué suceden. Entonces, ¿qué son estos días oscuros y qué tienen de extraño? Intentemos averiguarlo. El sol está apagado, ¿qué vamos a hacer?
Eso fue lo que los habitantes de Yamal, Siberia, les preguntaron a los meteorólogos el 18 de septiembre de 1938. Por la mañana, en lugar de ir a trabajar, todos se reunieron en la estación meteorológica. Estaban esperando respuestas. Todo porque ese día observaron algo inexplicable. Un eclipse al que luego apodaron el Día Negro. Y ni los astrónomos ni los meteorólogos pueden explicar lo que sucedió entonces. Así es como uno de ellos describió este evento. A las 8:30 am notamos una disminución en la luz. Al mismo tiempo, el color de las nubes comenzó a adquirir un tono marrón amarillento, a veces marrón rojizo. A las 9 am, la iluminación había cambiado drásticamente. Era como si estuvieras mirando el mundo a través de un filtro de luz oscura. Los tonos marrones de las nubes se intensificaron. A las 10:30 am, el cielo y la tierra no diferían entre sí en la iluminación y color. Todo parecía homogéneo, negro y absolutamente desprovisto de luz. Bastante espeluznante, ¿verdad? Y eso no es todo. La ciudad también se sumió en un completo silencio de radio. Los meteorólogos ni siquiera pudieron contactar a las autoridades y los residentes locales no pudieron sintonizar ninguna estación de radio. Todos estaban en la oscuridad, tanto literal como figurativamente. Los meteorólogos decidieron lanzar varias bengalas que se elevaron en el aire hacia las pesadas nubes oscuras que se cernían sobre la ciudad. Y desaparecieron. Las nubes eran tan densas que las llamaradas eran completamente invisibles. Al mismo tiempo, el clima estaba perfectamente bien. Todo estaba en silencio y este silencio negro duró alrededor de 1 hora. Después de eso, el día negro terminó tan inesperadamente como había comenzado. Lo que fue aún más desconcertante era que esas extrañas nubes literalmente no dejaron rastro. Ni lluvia, ni polvo, nada. Después de ese evento, los investigadores descubrieron que el Día Negro había abarcado unos 200 a 250 kilómetros a la redonda. También supieron que la banda oscura se movía de oeste a este. Después de pasar por la parte sur de la península de Yamal, avanzó durante un tiempo y luego desapareció por completo. Yamal no es el único lugar donde ocurrió este fenómeno. De hecho, eclipses similares han estado ocurriendo en diferentes partes de la Tierra durante muchos años. Por ejemplo, en Nueva Inglaterra. El 19 de mayo de 1780, la gente allí fue testigo de un evento que más tarde se denominó Día Oscuro de Nueva Inglaterra. Pero no duró un solo día, sino varios. Unos días antes de este evento, el cielo se volvió amarillo, y el 19 de mayo, a plena luz del día, de repente se volvió negro. Esto es lo que uno de los testigos, Joseph Plum Martin, dijo más tarde a la prensa. Estaba muy oscuro. La gente tenía que encender velas en sus casas para llevar a cabo sus actividades habituales. El día era tan inusualmente oscuro como la noche. El olor a hollín reinaba en el aire. Los ríos cercanos estaban cubiertos con una fina capa de ceniza. Cuando llegó la verdadera noche, la gente notó a través de las nubes que la luna se había vuelto de color rojo oscuro. Solo un par de días después, la gente finalmente pudo ver las estrellas a través del velo de nubes. Y luego de repente, todo volvió a la normalidad. Nadie tenía idea de lo que había sucedido. 22 años después, el 2 de junio de 1802, una goleta llamada El Dorado surcó el Océano Pacífico. De repente fue alcanzada por la oscuridad total. No hubo tormenta y el océano estaba completamente en calma, pero todo el cielo estaba cubierto de nubes negras. Estas nubes se disiparon después de media hora y no dejaron rastro. Y de nuevo, 74 años después, una de las olas oscuras ocurrió en Wisconsin el 19 de marzo de 1886. Eran las 3 p.m. y esta vez la ola fue muy corta. Duró solo de 5 a 10 minutos. Una noche repentina cayó sobre la ciudad. Los caballos asustados relinchaban y la gente aterrorizada corría de un lado a otro, tratando de encontrar un lugar para esconderse. Cuando todo se calmó, los periódicos locales informaron que la ola pasó de oeste a este. No hubo eclipse solar, ni vientos ni huracanes.
nada que pudiera provocar la oscuridad sobre la ciudad. Y finalmente, una vez más, sucedió el 2 de diciembre de 1904 en Memphis. O más bien, eso es lo que afirman los rumores, ya que casi no hay evidencia científica de este evento. Era un amanecer claro y frío sobre Bluff City. La gente estaba haciendo sus tareas habituales de los viernes por la mañana, entonces alrededor de las 9 horas, sin previo aviso, el sol desapareció repentinamente del cielo. Solo tomó un minuto para que el brillante día soleado se convirtiera en oscuridad total. La gente interrumpió su trabajo y los niños en las escuelas estaban completamente aterrorizados. Todos comenzaron a encender lámparas de gas y aceite, y como en casos anteriores, el clima estaba perfectamente tranquilo. Duró alrededor de media hora y luego terminó de repente. Un poco más tarde, tras el misterioso eclipse, una feroz tormenta azotó la ciudad. Entonces, ¿qué pasó? Todos estos casos extraños seguramente se pueden explicar científicamente, ¿verdad? Bueno, en realidad, los científicos no tienen una respuesta definitiva. Todos estos eventos son muy similares, pero no tenemos una sola explicación que pueda abarcarlos todos. Echemos un vistazo a algunas teorías. El primer pensamiento que me viene a la mente probablemente sea un eclipse parcial o total. Pero no, este no es el caso. No hubo eclipses en esos días. E incluso si consideramos esta teoría, antes de cualquier eclipse, el cielo se oscurece gradualmente. Los eclipses duran solo un par de minutos, ciertamente no unas horas o incluso días. Además, a diferencia de los eclipses, estos eventos fueron locales en ciudades específicas. Bueno, tal vez sea algún otro evento astronómico. Algunos científicos creían que durante el evento de Yamal, una banda de polvo cósmico tocó la Tierra, pero más tarde descubrieron que ningún cuerpo astronómico se había acercado al planeta ese día. Muy bien, ¿alguna otra idea? Los incendios forestales podrían ser la razón. Cuando una gran área de bosque se está quemando al mismo tiempo, una columna de aire puede elevarse a grandes alturas como de 4 a 6 kilómetros. Estos flujos de aire transportan cenizas y otras cosas quemadas a diferentes lugares. Y dado que todas estas cosas están tan altas en el cielo, simplemente se congelan allí y se convierten en algo parecido a nubes negras. Ese fue probablemente el caso de Nueva Inglaterra. En ese momento estalló una ola de incendios forestales en Canadá. Podrían extenderse fácilmente al norte de los Estados Unidos. Además, basta con mirar esta descripción: cielo amarillento, olor a hollín, cenizas en el agua. Todo suena lógico, pero esta teoría de los incendios solo funciona para el evento en Nueva Inglaterra. ¿Qué pasa con los otros casos? ¿Dónde encontrarías un incendio forestal en medio del Océano Pacífico, por ejemplo? Muy bien, sigamos. Los científicos trataron de explicar la historia de Memphis diciendo que podría tratarse de un huracán, pero la nube negra había tapado la ciudad antes de la tormenta, no durante ni después. Y no era una especie de nube de tormenta típica, era oscuridad nocturna en toda regla. Entonces, ¿qué pasó realmente? Ahora los meteorólogos llaman a ese fenómeno una disminución local de la transparencia de la atmósfera. A diferencia de los eclipses solares, esta oscuridad es más densa. También cubre solo una área pequeña. La transparencia de la atmósfera es su capacidad para dejar pasar la radiación y la luz. Es básicamente, ¿que también puedo ver objetos distantes? Todo puede volverse oscuro y borroso, por ejemplo, debido al polvo en el aire, erupciones volcánicas, nieblas, etc. Entonces, según esta teoría, los días oscuros son solo una caída extrema en la transparencia de la atmósfera, pero sigue siendo extraño. Si ese es el caso, ¿no debería haber estado todo cubierto con una espesa niebla o algo así? Sí estaba muy oscuro, pero cuando la gente encendía las lámparas, la visibilidad era bastante buena. Nada bloqueaba la vista excepto las nubes negras que cubrían el sol. En otras palabras, este fenómeno es muy difícil de explicar. Hasta donde sabemos, ha sucedido solo 5 o 6 veces en la historia de la humanidad. Si hubo otros casos, no fueron documentados. Este fenómeno es imposible de predecir y nadie sabe cómo funciona, ni tampoco dónde y cuándo sucederá la próxima vez. Y aunque hay muchas hipótesis, ninguna de ellas se puede verificar.
Tal vez si estos eventos vuelven a ocurrir en el futuro, podremos estudiarlos mejor, pero desafortunadamente, por el momento, los días oscuros siguen siendo misterio. ¿Tienes alguna teoría o idea sobre esto? Si es así, escríbelas en los comentarios. Muy bien, escucha esto. Venus tiene más volcanes que cualquier otro planeta del sistema solar. Más de 1600. Y un día en Venus, medido por el tiempo que se tarda en girar una vez sobre su eje, dura más tiempo que el que se tarda en completar una órbita completa del Sol. ¡Wow! Y recién es lunes. Un efecto invernadero extremo calienta la superficie del planeta hasta 465 grados Celsius, que es lo suficientemente caliente como para derretir el plomo. Los vientos alcanzan la velocidad de 725 km por hora en la capa de nubes media. Eso es más rápido que los tornados más veloces de nuestro planeta. La presión sobre la superficie de Venus es 90 veces mayor que la del nivel del mar en la Tierra. ¡Qué gran lugar para unas vacaciones, ¿ah? Y desde hace poco, este increíble lugar se ha vuelto aún más intrigante. En la atmósfera tóxica de Venus hay algo que podría indicar la existencia de vida. Desafortunadamente, los científicos no han tenido la oportunidad de recolectar muestras de microbios o tomar fotografías de vida extraterrestre, pero han descubierto una sustancia química llamada fosfano, y es todo un acontecimiento. Si no es un proceso desconocido el que produce este gas, entonces debe haber una especie de vida microbiana involucrada en el proceso. El fosfano está formado por 3 átomos de hidrógeno y un átomo de fósforo. Este gas es tóxico para cualquier forma de vida normal que necesite oxígeno, incluidos nosotros, los humanos. En nuestro planeta el fosfano se puede encontrar en lugares con poco o nada de oxígeno, por ejemplo, marismas y pantanos. El gas es creado por complejas mezclas de bacterias que viven allí. También se puede producir industrialmente. Lo más extraño es que se supone que el fosfano no debe estar en la atmósfera de Venus en absoluto. Este gas necesita presión y temperatura precisas y toneladas de hidrógeno para formarse. No sería tan sorprendente encontrarlo en Saturno o Júpiter, famosos gigantes gaseosos. Pero, ¿en Venus? Totalmente inesperado. No hay forma de que el fosfano se pueda producir de forma natural en este planeta. Se pueden crear pequeñas cantidades durante las erupciones volcánicas, las tormentas eléctricas, los minerales volados a la superficie o los meteoritos que ingresan a la atmósfera de Venus. Pero no es suficiente para explicar lo que han observado los astrónomos. Solo produciría una 10.000ª parte del fosfano que vieron los telescopios. Pero comencemos desde el principio. En 2017, un grupo de científicos dirigido por Jane Greaves, de la Universidad de Cardiff, comenzó a utilizar el radiotelescopio James Clerk Maxwell en Hawái. Vaya trabalenguas. La idea principal era buscar gas fosfano. Sería un signo de vida en Venus. Cuando los datos regresaron y los investigadores los analizaron, quedaron en shock. La señal de fosfano era poderosa. El equipo verificó los resultados varias veces. Querían asegurarse de que ninguna otra sustancia imitara la presencia del gas fosfano. Entonces, ¿significa que hay vida en Venus? No necesariamente. Si este gas es creado por algunos organismos misteriosos, es una gran pregunta cómo sobreviven en Venus. En nuestro planeta, algunos microbios pueden prosperar en los ambientes con una acidez del 5%, pero no más. En Venus, sin embargo, las nubes están hechas casi en su totalidad de ácido. Y aunque tienen una temperatura bastante agradable de 30 grados Celsius, estas nubes contienen más del 90% de ácido sulfúrico. El ADN, los aminoácidos, las proteínas, componentes de la vida en la Tierra, se disolverían allí en un abrir y cerrar de ojos. La superficie del planeta está demasiado caliente como para que cualquier tipo de moléculas complejas formen vida. La atmósfera de Venus también es 50 veces más seca que el lugar más seco de nuestro planeta natal. Existe la teoría de que los microbios podrían esconderse en las escasas gotas de agua que flotan en la atmósfera, pero aún no se ha comprobado. En este momento el equipo de investigación está esperando más datos del telescopio. Van a buscar otros gases asociados con la vida. Pero incluso si encuentran más evidencia, las formas de vida en Venus estarán formadas por bloques de construcción absolutamente diferentes a los de la Tierra. O podrían estar protegidos por un caparazón resistente al ácido sulfúrico. Puede estar hecho de sustancias como azufre, cera, grafito o alguna otra cosa que ni siquiera podemos imaginar. Por supuesto que algunos expertos cuestionan la idea de vida en Venus. Creen que el gas podría producirse durante algunos procesos geológicos o atmosféricos que ocurren en el planeta. Pero los partidarios de ambas teorías coinciden en una cosa: el descubrimiento es extraordinario. Curiosamente, los astrónomos siempre han tratado de encontrar señales de vida en las lunas heladas de los planetas gigantes o incluso más cerca, en Marte.
pero nunca han considerado seriamente a Venus. Si observaciones adicionales de telescopios y futuras misiones espaciales confirman que el fosfano es producido por organismos vivos, podemos encontrarnos con un montón de emocionantes sorpresas. Entonces la gente sabría de un planeta con una biosfera alienígena muy ajena a nosotros, y este planeta estaría justo al lado de la Tierra. Ahora, hablando de visitar Venus, sin embargo, ¿sería posible que la gente aterrizara en este planeta? Después de todo, los robots ya están trabajando alrededor de la superficie del planeta rojo. En el lado positivo, Venus está más cerca de la Tierra que Marte, pero también tiene condiciones mucho más duras. El planeta es más caliente que Mercurio, a pesar de que Venus está casi al doble de la distancia del Sol. Las temperaturas son más altas que el punto de fusión de muchos metales, y algunos de ellos, como el plomo o el bismuto, pueden caer como nieve en los picos más altos de las montañas. Si pones un pie en el planeta, no encontrarás más que roca estéril. Las llanuras basálticas gigantes están plagadas de volcanes y montañas. En algunos lugares la superficie se derrite debido al calor que hay debajo. Después de que suelta algo, la roca se solidifica nuevamente. Si alguna vez las personas van a este planeta, lo más probable es que construyan una ciudad flotante en las nubes de la atmósfera de Venus. Aproximadamente a 50 kilómetros sobre la superficie, las condiciones como la presión y la gravedad son similares a las de la Tierra. La temperatura también es bastante manejable, cerca de 75 grados Celsius. Piensa en Death Valley, California, en un día realmente caluroso. La presión atmosférica es la mitad de la que tenemos al nivel del mar en nuestro planeta. Si salieras, estarías bien sin tu traje de presión. La presión que sentirías sería la misma que en la cima del monte Kilimanjaro. Además, esta colonia estaría mejor protegida de la radiación solar que una en Marte. Si la atmósfera fuera el destino final de la misión, aterrizar una nave espacial, o mejor dicho, hacerla flotar en el aire, sería muy diferente. La idea es utilizar una aeronave en la atmósfera superior durante largos periodos de tiempo. La aeronave, envuelta en un aeroshell, entraría en la atmósfera del planeta a una velocidad de 7.315 metros por segundo. En los siguientes 7 minutos, su velocidad bajaría a 457 metros por segundo, y después de eso, se abriría un enorme paracaídas. Ralentizaría aún más la nave espacial. Y luego, las cosas se pondrían un poco agitadas. El aeroshell, que ya no es necesario, desaparecería. Entonces la aeronave se inflaría, mientras se precipita a través de la atmósfera hacia la superficie del planeta. Su velocidad sería de al menos 100 metros por segundo. Sería más y más grande, y su resistencia y sustentación aumentarían. Pronto, el paracaídas ya no sería necesario. La tripulación se desharía de él y la aeronave se llenaría de aire por completo. Si todo saliera según lo planeado, se detendría a 48 kilómetros sobre la superficie de Venus. Después de eso, la aeronave viajaría alrededor del planeta. Sería movida por el viento, que puede alcanzar una velocidad de 335 kilómetros por hora en la parte superior de la capa de nubes. Sin embargo, si decidieran acercarse a la superficie, tendrían que tener mucho cuidado. El viento en la capa intermedia puede ser 2 veces más rápido. La aeronave podría llenarse con una mezcla respirable de gases de nitrógeno y oxígeno. Tal combinación sería menos densa que la atmósfera de Venus. Además, proporcionaría la flotabilidad necesaria, ya sabes, para quedarse allá arriba. Venus es famoso por sus nubes superdensas. Estas nubes hacen que el planeta brille lo suficiente como para ser visto desde la Tierra. Venus refleja más del 75% de la luz que proviene del Sol. Esta capa de nubes reflectantes existe gracias a una neblina de gotas de ácido sulfúrico en la atmósfera, y se reúnen exactamente a la altura donde flotaría la aeronave. Por suerte, la gente ya tiene un método para superar el problema de la acidez. Algunos materiales, por ejemplo, el teflón y algunos otros tipos de plástico, tienen una increíble resistencia a los ácidos. Podrían proteger el exterior de la aeronave. Entonces, digamos que necesitas trabajar en una plataforma afuera. Podrías hacerlo vistiendo solo un traje de protección química y llevando el suministro de aire necesario. Suena divertido, ¿eh? Sí, yo tampoco quiero ir.